Bueno, bienvenidos al curso de preparación universitaria correspondiente a la materia de física. En este primer video lo que vamos a ver es la resolución de algunos problemas que se encuentran en la guía de problemas número 1, cinemática en una dimensión. Puntualmente el que vamos a resolver hoy es referente al tema movimiento rectilíneo uniforme. El problema es el problema número 7 de la guía de ejercicios, en el cual se presentan tres gráficos que corresponden a distintas situaciones de móviles que se encuentran en movimiento rectilíneo, y básicamente el ejercicio pide dos cosas para cada caso. La primera es hallar la ecuación horaria que describe la posición en función del tiempo, y la segunda es averiguar en qué instante cada una de estas curvas cruza el eje de las abscisas. Vamos a empezar resolviendo el ítem A. Y bueno, como habrán visto en las teóricas, una de las primeras cosas que cualquiera debería hacer si quiere resolver un problema de física es, dentro del enunciado, encontrar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. En este caso los datos están presentados en forma de gráfico y vamos a tener que interpretar el mismo para poder extraer los datos que el problema nos ofrece. La segunda cosa fundamental para resolver un problema de física es elegir un sistema de referencias adecuado. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia es la descripción del problema, es a partir de qué datos yo voy a definir luego posiciones, signos, y voy a describir el movimiento en sí. En general se definen dos sistemas de referencia, un sistema de referencia relacionado con el espacio y un sistema de referencia relacionado con el tiempo. Este esquema representa el sistema de referencia para este problema. Como verán, la dirección está dada a lo largo de una recta, y esto tiene sentido porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo en una dimensión, entonces con una sola coordenada podemos describir las posiciones de este objeto. Lo llamé X porque así estamos llamando a las posiciones por el momento. Fíjense que la segunda cosa que se agrega en el sistema de referencia es el origen, es decir, a partir de este punto yo voy a considerar todas las posiciones. Y por otra parte, fíjense que algo muy importante es elegir el signo que le voy a dar a cada uno de los sentidos. Por ejemplo, en este sistema de referencia yo definí que todas aquellas posiciones que estén desde el 0 hacia la derecha sean positivas, y por el contrario, todas las que vayan hacia la izquierda van a ser negativas. Por otra parte, fíjense que de la lectura del gráfico, yo lo que hice fue ubicar en mi sistema de referencia este punto, que es un punto conocido. Yo puse el 0 en algún lugar, que lo definí por mi elección, y de la lectura del gráfico uno puede ver que este móvil se encuentra a 6 metros respecto a ese sistema de referencia, en un tiempo determinado. Ahora, vamos a lo que se llama el sistema de referencia de tiempo. En general, cuando uno describe movimiento, lo que uno hace es dar posiciones asociadas a un instante determinado. Si uno suma muchas posiciones a lo largo de cada instante, lo que está haciendo es describiendo una trayectoria, está describiendo un movimiento. Entonces, cada una de estas posiciones que se van a representar en el sistema de referencia espacial tienen asociado un instante de tiempo en el cual ocurren. Por ese motivo, la posición inicial va a tener relacionado el tiempo inicial. El tiempo inicial sería el tiempo a partir del cual yo en mi cronómetro cuento el 0. Por lo tanto, a partir de cuando describo el movimiento. De la misma manera, la posición 6 metros también va a tener asociado un tiempo. ¿Por qué? Porque
a los 6 metros ese móvil está en esa posición, pero transcurrió un tiempo respecto a mi reloj. Bueno, justamente, y en este ejemplo en particular, los 6 metros coinciden con el tiempo 0. Fíjense que si uno lo lee del gráfico, acá tengo el tiempo 0, los 6 metros corresponden a ese tiempo. Y por eso aquí yo escribí que la posición inicial respecto al sistema de referencia son efectivamente los 6 metros. El objetivo del problema es primero armar la ecuación horaria. Como vimos de la teórica, la ecuación horaria para la posición en función del tiempo del MRU es una recta cuya expresión matemática es esta que sigue aquí, y el objetivo o la idea de presentar la ecuación horaria tiene que ver con poder decir cuánto valen las condiciones iniciales. Con condiciones iniciales me refiero a la posición inicial, a la velocidad y al tiempo inicial. Si observamos el gráfico, vemos que podemos identificar posiciones y sus tiempos asociados. ¿Por qué? Porque están explícitamente mostradas. Así, por ejemplo, como dijimos recién, cuando el tiempo vale 0, la posición de este móvil son 6 metros. Y eso es un dato. Asimismo, cuando han transcurrido 6 segundos desde que se inició el movimiento, este móvil se encuentra o avanzó hacia la posición 24 metros. Y ese es otro dato. Entonces, estos dos datos, que los escribí de esta manera, nos van a servir para resolver el problema. Como les dije antes, los 6 metros van a ser la posición inicial. ¿Por qué? Porque es la posición asociada al tiempo 0, al tiempo en el cual largué mi cronómetro, y por eso aquí ya reemplacé la posición inicial por su valor. Fíjense que el T0 que antes estaba acá restando ya no está, porque como en este problema lo consideré 0, no es necesario que esté escrito. Y para completar la ecuación horaria, lo que nos estaría faltando es dar la velocidad. Para saber cuánto vale la velocidad, vamos a calcularla a partir de su definición. La velocidad, entonces, la definimos como v en función del tiempo. Esta flechita de acá indica que la velocidad es un vector, es una magnitud vectorial, pero en este caso particular, como estamos trabajando en un movimiento rectilíneo uniforme que se desarrolla en una sola dimensión, este vector se reduce a un vector con una única componente. Por lo tanto, una forma de simplificar la notación es sacar la flechita. Y bueno, y la definición de velocidad es una resta de posiciones sobre una resta de tiempos. Esta posición final menos posición inicial es lo que en la teórica probablemente lo nombraron como delta. Siempre que uno hable de deltas, va a estar hablando de diferencias. Diferencia del posterior con respecto a un valor anterior. Entonces, vamos a reemplazar estas cantidades por los valores que leímos del gráfico, que son datos. Entonces, la posición final del móvil van a ser 24 metros y la posición inicial van a ser 6 metros. Y esto va a estar dividido por el tiempo final, que es el tiempo en el cual este móvil está en 24 metros, que son los 6 segundos, y el tiempo inicial que dijimos que era 0. Esta cuenta nos da 3 metros por segundo y es la velocidad a la cual este móvil se está desplazando. De esta manera resolvimos la ecuación horaria. Fíjense cómo la presento. Y un detalle muy importante, siempre que uno exprese la ecuación horaria, en este caso de posición en función del tiempo, la t, que es la variable independiente, debe quedar como tal. Es decir, no tengo que reemplazarla por ningún número. De lo contrario, esto ya no sería más una ecuación, ¿sí? Bueno, y por otra parte, el ejercicio lo que pide es hallar
en qué instante la curva de posición en función del tiempo cruza el eje de las abscisas. En matemática el eje de las abscisas está representado por el eje X, acá en física y en nuestro caso estaríamos hablando del eje T. Esto lo aclaro porque acá dice X, pero en verdad en física nos estamos refiriendo a este eje de acá. Bueno, ¿cuándo se satisface esto? Fíjense, cuando la curva cruza este eje, coincide que las posiciones valen 0. Por ese motivo, mi condición para hallar el instante que satisface lo pedido es que X en ese instante valga 0. Entonces, esto se transforma en una ecuación muy sencilla de despejar y cuyo resultado es este de acá. Ahora, fíjense que encontramos un tiempo negativo. La pregunta sería, ¿es correcto encontrar un tiempo negativo? ¿Existen los tiempos negativos? Bueno, y aquí viene la interpretación física del resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros decidimos plantar nuestro sistema de referencia en este punto, o sea, empezar a cronometrar y empezar a describir el movimiento a partir de este punto. Nuestro tiempo igual a 0, nuestro tiempo 0 de cronómetro está puesto acá. En este instante el vehículo se encuentra a 6 metros del origen de coordenadas. Ahora, antes que yo empiece a cronometrar, específicamente 2 segundos antes que yo empiece a cronometrar, ese vehículo también se encontraba en algún lugar. Puntualmente se encontraba en el 0 de coordenadas. Entonces, esos 2 segundos negativos tienen que ver con eso. Tienen que ver con la posición, con alguna posición anterior al tiempo que yo empecé a cronometrar. ¿Qué es lo que ocurre? Este auto 2 segundos antes que yo cronometré, estaba en el origen de coordenadas. Cuando pasaron 2 segundos y yo empecé a cronometrar, o sea, ahí largo el tiempo igual a 0, este auto avanzó 6 metros. El tiempo fue transcurriendo, fíjense que caminamos a lo largo de los valores crecientes en el eje de tiempo, y a medida que avanzamos de esta manera, las posiciones también aumentan, hasta llegar a 6 segundos, cuya posición son 24 metros. Esto quiere decir que este vehículo se está moviendo hacia la derecha, alejándose del sistema de referencias. Bueno, vamos a resolver ahora el ítem B. El objetivo es esencialmente el mismo, encontrar la ecuación horaria que describe el movimiento de este móvil. Vemos nuevamente que se presenta el gráfico de posición en función del tiempo y en este caso la recta es una recta con pendiente negativa. La pendiente, como verán en esta ecuación, es la velocidad y bueno, y este signo negativo o que la pendiente sea negativa va a tener que ver con el sentido del vector velocidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Nuevamente vamos a identificar a partir del gráfico posiciones y sus respectivos instantes de tiempo. En este caso podemos leer que a los 0 segundos el móvil se encontraba en 20 metros y que a los 4 segundos el móvil se encontraba a los 12 metros. Entonces estos dos van a ser nuestros pares de valores. Podemos reemplazar entonces la posición inicial, que dijimos que era 20 metros, y el tiempo inicial, que dijimos que era 0 segundos. Y lo que nos queda entonces es calcular la velocidad, que la vamos a calcular de la misma manera que en el ítem anterior, usando la definición de velocidad. Y en este caso hay que tener un poco de cuidado porque si nosotros leemos el gráfico y nos movemos a lo largo del eje de tiempo, vemos que la posición final de este objeto son los 12 metros. ¿Por qué? Porque cuando pasaron 4 segundos, este objeto estaba a los 12 metros. Y cuando yo recién largué mi cronómetro a tiempo 0, estaba a 20. Entonces, mi posición final van a ser 12 metros y mi posición inicial van a ser 20 metros. Mientras que mi tiempo final van a ser 4 segundos y mi tiempo inicial van a ser 0.
De esta manera hallamos una velocidad igual a menos 2 metros por segundo, negativa como habíamos anticipado y que es completamente correcta. De esta manera la ecuación horaria queda así. Fíjense, y algo muy importante para aclarar, cuando uno presenta una ecuación horaria, el tiempo, que es la variable independiente, tiene que quedar expresado como tal, porque si yo a este tiempo lo reemplazo por algún valor, ya no estaría teniendo una ecuación, sino que estaría teniendo un valor, un número. ¿Por qué? Porque si a este tiempo yo le pongo un valor, esto se transforma en una operación algebraica y el resultado es una posición. En el caso de averiguar en qué instante la curva cruza el eje de las abscisas, la operatoria es la misma que antes. Tenemos que averiguar básicamente este punto, es decir, en qué tiempo la posición es igual a 0. Esto, expresado en términos matemáticos, se escribe así. Y bueno, otra vez, despejando la t, lo que estamos despejando es ese instante. ¿Cuál sería la interpretación física de este resultado? Bueno, si nos paramos a tiempo cero, que es el tiempo en el cual decidimos fijar nuestro sistema de referencia temporal, este móvil se encontraba a 20 metros. A medida que fue transcurriendo el tiempo, las posiciones de este móvil van disminuyendo en valor. Esto quiere decir que este móvil se está acercando al cero de referencia. Y se acerca tanto que a los 10 segundos se encuentra en el eje, en el cero de referencia. Y si uno analizara instantes posteriores, por ejemplo, 15 segundos, hallaría que esas posiciones son negativas. ¿Qué quiere decir que las posiciones sean negativas? Bueno, quiere decir que este móvil cruzó el cero de referencia y ahora está dirigiéndose en la dirección donde las posiciones yo las definí como negativas. Respecto al signo negativo de la velocidad, esto también tiene un sentido. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector y, y la dirección de este vector, en este caso es el sentido de este vector es negativo, eso quiere decir que está moviéndose en sentido contrario de lo que yo definí positivo. O sea, la velocidad, la flechita del vector velocidad, si la tuviese que dibujar, la dibujaría apuntando hacia la izquierda. Bueno, ahora les recomiendo que se tomen unos minutos. Vamos a ver si pueden resolver el ítem C usando las herramientas y las estrategias que se presentaron anteriormente. Y ante cualquier duda, la resolución está disponible a continuación. Bueno, esto es todo entonces por ahora. Antes de despedirme, quisiera recordarles los links para descargar el material de la cátedra. Pueden acceder al material desde Más Campus usando a través de este link y con su usuario y contraseña ingresar al material que está ordenado clase por clase. Y si no tienen Más Campus, pueden ingresar a través de este link en el cual encontrarán un archivo Word que contiene también todo el material organizado clase por clase. Y en caso de que requieran hacer consultas por fuera del aula virtual, los canales de comunicación son el foro, que está dedicado exclusivamente a ejercicios. Aquí está el link también para ingresar. Y en caso de que requieran asistencia y consultas administrativas, el mail de la cátedra también está disponible como canal de comunicación.
Bueno, entonces nos veremos en el próximo video. Muchas gracias y suerte.